Ok, bien. Muy buenas tardes a todas, todos. Mi nombre es Jorge Rabanal, para los que no me conocen. Soy doctor en ciencia y en el ámbito de la fotovoltaica y de profesión ingeniero civil electrónico. Este semestre seré su guía en la asignatura de campos electromagnéticos. Vamos en esta primera sesión, va a ser una sesión un poco larga en comparación al resto de las sesiones síncronas, porque necesito explicarles cómo espero que procedamos durante el semestre. Y además darle un barniz para la parte introductoria de la asignatura, y ya vamos a conversar sobre temas administrativos también, como ya lo estuvimos haciendo un poquito antes. Em, bueno, en este caso, como les decía, mi nombre es Jorge Rabanal Arabaj. Ese es mi correo electrónico, ¿cierto? Ya algunos lo saben porque están aquí, ¿sí? En el Teams. Em, Como estamos en pandemia, mi oficina hoy en día es el Teams, así que me pueden encontrar a través del chat. Les pido que por favor las preguntas que son de la asignatura las hagan a través del muro, de las publicaciones de la asignatura, eh, para que así todos podamos compartir. Quizá yo no voy a poder a veces responder a tiempo, y esa misma duda, un compañero, una compañera ya sabe la respuesta y podría a lo mejor ayudar en eso y hacerlo más fluido el trabajo durante el semestre. Por normativa, ustedes tienen 7.5 horas de dedicación teórico-práctica para esta asignatura, y debiesen optar a 5 créditos a través, de este módulo. Usualmente yo acepto oyentes en las clases. Para este semestre no va a ser así, y por lo que a sus colegas y compañeros que em, han estado solicitando eso, les lamento comentar que no va a ser el caso. Quizá en otra oportunidad, pero no para este semestre. La idea de esta asignatura es que ustedes puedan primero interpretar la interacción electromagnética y propiedades de, de las ecuaciones electromagnéticas, ¿cierto? Y las aplicaciones de ellas. Segundo, la idea es que sepan analizar la teoría de campo, ¿sí? Y la aplicación de la onda electromagnética. En el fondo, saber y analizar lo que es propagación en espacio libre, onda guiada y radiación, cuál es la diferencia entre esas propiedades. Las aplicaciones en sí quizás no las van a saber este semestre, pero sí para el próximo, y creo que es importante darle la importancia que realmente tiene, valga la redundancia, la asignatura. Y bueno, vamos a tratar de, en lo posible, solucionar problemas con condiciones de contorno de campo electromagnético estacionarios, por lo menos. Es una asignatura. Esta asignatura es una asignatura claramente un poco compleja, un poco densa a veces en temas matemáticos. Vamos a tratar de solventar eso y enfocarnos a los conceptos, a lo fundamental, por sobre a dedicarnos a resolver problemas, sin saber qué es lo que pasa detrás de ese problema. Y hay varios temas que están organizados de esta forma para dar cumplimiento a cada una de esas RA, ¿sí? Cada uno de esos resultados de aprendizaje va a ser, de cierta forma, adquirido a través de estos temas. Y esos temas los vamos a organizar de forma tal que van a necesitar primero preparar el conocimiento, participar de las actividades y practicar, ¿ya? La idea de este ciclo de trabajo es que a través de la asignatura podamos, de cierta forma, adquirir los conocimientos y aplicarlos, no solo a través de la escucha de un orador, sino que de la inmersión total o prácticamente total en lo que es el tema. Y para ello, cada uno de los temas indicados anteriormente va a ser tratado por cada semana, y va a ser tratado de la forma en que van a tener una pequeña introducción, que son las clases síncronas. Para ello va a haber un material que va a estar disponible en la plataforma. Eh, Van a poder preparar ese material, leerlo de forma breve o rápida quizás sin entenderlo. eh, Van a poder primero demostrar que lo hicieron a través de un control de cumplimiento, que son los quiz formativos, que ya debiesen
quizá haber visto o haber realizado uno ya anterior, sin a lo mejor entender por qué. Y después viene una clase síncrona, que es la que estamos haciendo, por ejemplo, hoy, que es donde vamos a resolver algunas dudas, o yo les voy a conversar algunas cosas y ustedes ojalá puedan aclarar dudas que quedaron de la lectura del material. Después vamos a hablar sobre los temas asíncronos, las actividades asíncronas que van a tener ustedes, van a tener que realizarlas en grupo e individualmente, y luego tendrán una tarea de fin de ciclo, o en el fondo van a poder demostrar que todo lo que cumplieron, todo lo que vieron, pueden de cierta forma asimilarlo a través de un quiz sumativo, una prueba corta también. Bueno, al margen, yo estoy situado en una avenida donde hay mucho camión que sube, baja y mete mucha bulla, así que les pido disculpas por eso, si es que se escucha. Entonces, como les decía, van a terminar cada tema, cada ciclo, con una validación del aprendido a través de un quiz sumativo, una prueba corta, en el fondo. Entonces, como les decía, van a haber quiz que son sumativos, quiz que son de final de ciclo, actividades grupales que son también, entre comillas, no de final de ciclo, pero sí que demuestran cierta preparación, y van a haber quiz formativos que son previos a. Y cada uno de ellos tiene distinta ponderación sobre la nota de cada una de las RA. Entonces, estos serían los polinomios que van a acreditar la participación en cada una de las RA. Esto de aquí no es más que el promedio, ¿cierto? Es el promedio de las notas grupales, de las actividades grupales. Después tenemos aquí el promedio de las pruebas cortas, sumativas, que son de final del ciclo. Y esto de aquí es el promedio de las notas formativas. ¿Ok? Como siempre, la nota de presentación a examen es la sumatoria ponderada de cada uno de estos promedios, y aprueban si es que esta nota de presentación es mayor que 4, y aprueban la asignatura si es que todas y cada una de estas notas de resultado de aprendizaje, para cada uno de los resultados de aprendizaje es mayor o igual que 4. De lo contrario, tienen que hacer un examen si es que la nota es entre 3 y 4, pero este semestre tenemos la suerte de que no es obligatorio hablar de resultado de aprendizaje y vamos a juntar todo en uno solo. Entonces, al final, está visto de esta forma en el portal de nota la organización de las evaluaciones. Por un tema netamente netamente de optimización de tiempo, he decidido que las notas grupales y las notas de quiz formativo van a ser solo en promedio, es decir, en el portal van a ver solamente el promedio casi al final del semestre, y se van a manejar por fuera las notas individuales, porque al final los quiz formativos son solo de cumplimiento o no. O sea, en el fondo, si ustedes cumplen, independiente si está correcto o incorrecto lo que ustedes están escribiendo allí, la nota es la máxima. Y si no cumplen, no hacen esa actividad, entonces la nota es la mínima. Entonces, en el fondo, si ustedes son ordenados y cumplen con todos los quiz formativos, al final ahí tendrían un 7. O sea, tendrían el 20% de la nota en un 7. Solo por cumplimiento. Si en el caso de las actividades grupales siempre puede que haya algún problema y somos varios, entonces preferí tomarlo de esa forma, que el promedio va a estar reflejado en el portal de notas y todo lo demás lo revisamos nosotros por fuera. Y sin embargo, las pruebas semanales, casi semanales, sumativas, sí están incorporadas directamente en el portal. Eso no sé por qué está allí. Las políticas del curso, en el fondo, espero que estén comprometidos a aprender, que tengan un comportamiento respetuoso, empático y colaborativo por sobre todo, y hagan preguntas. Aquí no hay preguntas tontas. Tontos son los que se quedan con las dudas. Entonces, pregunten, por más que uno piense que es una pregunta boba o que cómo voy a preguntar ese tipo de cosas. No, pregunten. No hay por qué reírse ni hacer mufa de las preguntas de las dudas que uno pueda tener.
incluso a veces pueden ser tan tontas, o sea, tan banales, que podría uno quedarse ahí trabado en una respuesta tan simple, pero por simple vergüenza a veces uno no avanza. Y si tienen miedo de hacer una pregunta abierta, bueno, escríbanmela personalmente, yo voy a tratar de responder a tiempo, espero, pero espero que podamos participar grupalmente. Y también se les pide que respondan los quiz con total honestidad. Esto es a beneficio suyo. Em, Generalmente uno no toma el peso real de cada una de las asignaturas dentro de la malla, pero cuando uno a veces sale de la carrera y dice, pucha, ¿por qué no le tomé con más seriedad? ¿O por qué no me esforcé un poco más en esa asignatura de aprender y me hice tal vez sabido mejor esta parte y ahora me iría mejor en la vida real o podría estar en otra situación? Entonces aprovechemos la instancia hoy en día y equivoquémonos hoy ahora. Este es el momento de tirarse a la piscina. Em, lo otro que les voy a pedir es que, por favor, la correspondencia electrónica la empecemos a usar como un intercambio profesional de información. Es decir, a ver, veo una mano levantada. Hans. Eh, bueno, profesor, disculpe. Yo tenía una consulta sobre una actividad que se va a evaluar, que es la evaluación por pares. No sé qué es lo que se va a... O sea, dice los videos de actividad grupal, pero es hasta el Ujú. 26 y tengo entendido que el video de grupo hasta el 29, o no sé. Creo, voy a reconfirmar eso. Eh, Entonces, ok, sí, si fuese así, entonces está al revés. Ya tendría que revisar y cambiar eso. Pero generalmente, eh, bueno, lo voy a explicar un poco más adelante, pero me voy a adelantar para responder a tu duda. Em, una de las actividades principales son videos que ustedes tienen que hacer para poder explicarse entre ustedes, entre los pares, ciertos temas, ¿ya? Y yo les voy a explicar por qué es de esa forma. Entonces, cada grupo va a hacer un video que va a ser evaluado por otro colega, no por un grupo, sino que por colega. Las evaluaciones en ese caso son individuales. Entonces, em, cuando ustedes hacen un video, lo van a subir a la plataforma y van a tener por lo menos 2 días para que otra persona los pueda revisar y evaluar. Por lo tanto, primero la entrega del video y después es la entrega de la evaluación de ese video. O sea, ustedes entregan un video y evalúan otro, claramente. ok, muchas gracias. Me parece que está al revés entonces, profe. Eso era mi duda Ya, porque no me ok, calzaban los tiempos. ya. Voy a Y, revisar eso. Muchas gracias por el comentario. y, ya. ¿Y siempre vamos a hacer, por ejemplo, el mismo grupo o va a avisar antes que nos toca otro grupo o cómo hacer, bueno, después, supongo. Sí, bueno, para adelantarnos en eso, los grupos están fijados para que siempre trabajen el mismo grupo. Es decir, el equipo de trabajo es uno solo. Si ustedes ya se les entregó, si no me equivoco, la lista de los equipos de trabajo y debiesen haber conformado esos equipos, eh, ese equipo se mantiene. Pero O sea, sí, sí, los eso. grupos Pero que a van los a que vamos a evaluar, revisar, eso. ya, a los que ustedes van a evaluar, que son personales, las evaluaciones son personales, eso va cambiando, entrega a entrega. Ya. Y ahí se les va a ir avisando bueno, hay una cartera ya una planificación ya de esas evaluaciones. Con otra asignatura también tuve el mismo problema que cuando fui a colgar la tarea no aparecía la tabla. Así que voy a revisar de nuevo cómo está esa situación. ¿Ya? Ya, ok, gracias, profe. Ok, entonces continuamos. Como les decía, la idea es que hoy en día empecemos ya a trabajar el tema del intercambio de información de forma profesional. Mm, Está bien, por ejemplo, yo puedo conversar con algunos de ustedes fuera de las aulas o de las actividades que son formativas de la carrera, de tú a tú, pero no olvidemos que nos estamos formando como profesionales y como profesionales debe mantener ciertas formalidades y debemos aprender hoy en día a que cuando nosotros entablemos conversación con alguien fuera en el ámbito profesional, puede costarnos el puesto de empleo si no sabemos cómo enviar la información, cómo intercambiar esa información.
Y me refiero a, por ejemplo, cuando a veces envían una tarea, ni siquiera escriben en el título o en el asunto del correo a qué corresponde ese email. Entonces uno tiene que prácticamente estar adivinando, este chico es de tal asignatura y me está enviando este documento que tiene un nombre, jajaja, XD, JW, que corresponde a cierta actividad. Entonces, no, seamos un poco más profesionales en ese aspecto. El asunto, no sé, por último el nombre de la asignatura, el cuerpo del texto, a qué corresponde el documento, cosas así. ¿Sí? Eso vamos trabajando eso y les aconsejo que lo vayan aprendiendo de ahora para que no, cuando salgan en el mundo laboral o en el tema de las prácticas, les quita quizá una que otra vergüenza. ¿Ya? Em, bueno, esto tiene que ver con un poco con lo que estamos, cómo estamos procediendo hoy en día, ¿cierto? Que la actitud sea la adecuada durante las clases, mantener los micrófonos en silencio, levantar la mano, esperar su turno para conversar, ¿sí? Y por favor o sea, mantener los micrófonos en silencio para no hacer ruido y que no distraigan dentro de la sesión, ¿sí? Bueno, esto es un poco optativo, pero algunos, no todos tenemos las mismas habilidades, ¿cierto? Ni las mismas capacidades, y a algunos nos cuesta una materia más que otra, porque nos gusta menos, qué sé yo. Entonces, yo les recomiendo que mantengan un cuaderno, un apunte, ¿cierto? Ya sea físico o digital, con, con lo que van aprendiendo, con los ejercicios que van haciendo, eh, con diagramas de flujo, con mapas mentales. ¿Para qué? Si es que a fin de semestre tienen un 3.9, por ejemplo, bueno, ustedes pueden llegar, tocar la puerta y decir, profesor, mire, yo me he esforzado, aquí tengo mis apuntes, será la posibilidad de tener una décima más y bueno, ahí lo conversaremos si es que es adecuado o no. Pero si no tienen ese material de apoyo que demuestre que hubo un esfuerzo, lamentablemente el 3939 nomás. Richard, por favor. Hola, profesor. Es por el punto 2 más que aclarar. ¿Solo se puede hablar levantando la mano como hice yo ahora recién o puedo prender el micrófono así e interrumpirlo en algún momento de la clase, por ejemplo? Idealmente es levantando la mano Ah, para ya. evitar que, como somos muchos, para evitar que haya tanta interferencia y estemos todos hablando al mismo tiempo. ¿Ya? Ok. Entonces, idealmente levantando la mano, si ya pasa mucho tiempo y crees que tu acotación o tu pregunta va a estar desfasada con respecto a lo que se está hablando, entonces podría interrumpir diciendo, por favor, necesito conversar o preguntar algo. Ya, ok. Gracias. Ok. Entonces, bueno, ¿qué van a necesitar en esta asignatura? Aquí están los libros, ¿cierto? Al final del texto. Claramente van a necesitar el acceso a Internet, los apuntes, como les decía, ya sea digital o físico, el acceso a Internet, claramente, la cuenta de correo institucional para poder entrar al Teams, eso ya lo tienen. A lo mejor alguno que esté viendo por Moodle esto va a tener que ponerse al día con eso. Eh, en algún momento van a usar el Scilab, que es un software como el MATLAB, pero es gratuito y lo pueden descargar de la página sin problema. Así que no necesitan estar pirateando ni nada. Y quizás para graficar una que otra cosa van a necesitar una calculadora científica o en este caso el Desmos.com o algún software similar, alguna plataforma similar o Wolf Alfram o algo así. En principio, el libro de referencia es el Elements of Electromagnetics del Matthew Sadiku, que es la portada que aparece ahí. Como les vuelvo a repetir, si alguien tiene la versión en español, se lo agradezco que la puedan compartir. Matías, por favor. Estaba probando, parece la mano de Matías. Ah, ok. Profe, Cristian. ahora sí. No había desmuteado el micrófono. Ya, Matías, perdón, Matías. Ok. ¿El Scilab es solamente para Microsoft? El Scilab no, es multiplataforma. Ah, ya. Gracias. Sí, también lo puede encontrar para Linux. Cristian estaba, ¿no?
El uso de la calculadora no es esencial, pues, ¿no? Se puede usar cualquier programa que uno busque en el computador. Sí, puede ser. Es que alguien, por ejemplo, podría eh, hacerle fácil el uso de la calculadora en algún caso y quizá toma una fotografía, depende de la actividad, ¿sí? Pero podrían usar la calculadora, tomar una fotografía o grabar un video de la calculadora y eso a lo mejor es su material de apoyo. ¿Ya? En este caso, claro, como es un sistema online, lo más probable es que les sea más fácil a ustedes usar la plataforma Desmos, por ejemplo. Alan. Profesor, te dijo para las actividades que vamos a realizar cuando se ocupe el Scilab. ¿Es posible ocupar el MATLAB o es requerido el Scilab? Es posible, si ustedes tienen la licencia, lo pueden ocupar. Si tienen la versión pirata, bueno, la idea es que no usemos software pirata, ¿cierto? Y por eso que yo lo insto a que ocupen el Scilab o el Octave, porque hoy en día a lo mejor para ustedes no es un problema, pero podrían meterse en problema o meter en problema a alguna institución en la que estén trabajando, alguna empresa en la que estén trabajando, si llegan a hacer uso ilícito de licencias de software. Ah, perfecto. O sea que yo lo tengo pirata en este momento, pero usted me recomienda que ocupemos el Scilab entonces, por el tema ético. Por un tema ético, sí. Ok, muchas gracias. ¿Ok? Ok, bien, entonces lo siguiente es ver un poco el calendario, ¿sí? ¿Esto está bien aquí? Sí. Bueno, esto ha cambiado un poquito a lo mejor, pero más o menos se ve de esta forma la planilla de actividades, en donde cada semana va a tener una actividad síncrona y varias actividades asíncronas, como les decía. Entonces, lo ideal es que primero vean y respondan los quiz formativos a partir de la información que se les pide. Creo que aquí, denme un segundo, voy a mostrar esto, ¿no? Sí. Ok, entonces esto es ya me ha actualizado porque esto está hecho para otra forma y no se me olvidó actualizarlo en la PPT. Entonces, se supone que la semana pasada era la primera semana de clases, pero por un tema organizacional y se nos recomendó no tomarla como, pero ya estaba allí. Y partimos en el fondo esa semana lentamente. Ahora estamos aquí, en esta semana, y estamos hablando un poco de esto en realidad. Por eso que le decía que esta sesión va a ser un poco más larga porque nos toca también hablar, ponernos al día. Pero si se fijan, aquí dice, ok, la semana anterior debiesen haber respondido este quiz y haber revisado esta información. Stevens. Profesor, si por favor podría agrandar un poquito ahí la imagen. Ah, ok. Gracias. Allí. Sí, gracias. Gracias. Ok. Bien, entonces les decía que generalmente nosotros tenemos dividido el calendario en semanas. Entonces, por cada semana vamos a tratar un tema, ¿ya? Lo cual significa que en esta semana van a preparar un tema y además trabajar un tema y preparar un poco del que viene de la semana siguiente. Pero así estaba dispuesto de forma anterior. Entonces aquí, por ejemplo, en esta semana debiesen el día de ayer, por ejemplo, haber revisado el material de apoyo y haber respondido el quiz. Rápidamente, no tienen que aprendérselo de memoria ni nada. Steven, ¿se te quedó la mano levantada o quieres comentar algo más? Ok, Ahí la bajé. ahí desapareció, sí. Ya. Entonces, la idea es que, por ejemplo, en esta semana, ayer hubiesen preparado, o sea, revisado el PPT y haber respondido el quiz formativo que va a estar generalmente abierto hasta los días martes, antes de las 3, o sea, antes de la sesión síncrona. Ahí es donde se cierra el quiz formativo. Se podrían haberlo respondido a las 3 de la tarde de hoy, por ejemplo, creo, si no me equivoco. Pero esa va a ser la idea.
Para las que no lo hayan respondido, por esta vez voy a volver a abrir el quiz para que lo puedan responder, para aquellos que no se han dado por enterado. Y para las personas que lo hicieron bien, entonces leyeron esto y, por ejemplo, en un rato más vamos a estar en esta parte, vamos a hablar un poco de esto. Y en esta semana lo único que van a tener como evaluación o como entrega va a ser el tema de la organización. Van a tener que entregar el acta de constitución de equipo, y para esta semana no hay videos ni ninguna de esas cosas. No hay tareas grupales, excepto el acta de equipo. Pero la próxima semana, por ejemplo, se les va a pedir que, claro, aquí dice revisión libro guía, debe decir SADICO aquí. Que revisen el texto, ¿cierto? Un poco la PPT, por cada tema va a haber una PPT, tal vez no tan explicatoria por sí, porque en el fondo, bueno, van a ver más adelante que en el fondo son mayoritariamente gráfica y dibujo, pero podrían, con los textos guía, responder las preguntas que sí aparecen en al final de cada PPT, que en el fondo son las que aparecen en el quiz. Y después entramos de nuevo un poco en la explicación de cada tema. Y después de eso van a ustedes por su cuenta, los días, por ejemplo, jueves, en el horario del jueves, no va a haber una actividad síncrona, a menos que lo necesitemos, pero pueden ocupar ese horario para poder trabajar en la actividad grupal. La actividad grupal generalmente son como de este tipo, que es hacer un video de 20 minutos donde todos ustedes participan para poder tratar, en este caso, estos 3 temas, y ese video lo van a subir a la plataforma Stream para que sus colegas lo puedan evaluar. Entonces, si se fijan aquí, la evaluación es solamente el video. Y después, más adelante, en la otra semana, el otro tema, hay un quiz sumativo y además un video. Entonces, esas son las evaluaciones, sin dejar de tener en mente que previo a cada tema hay un quiz que es formativo. No sé si ahora explico mejor un poco cómo es el proceder de la asignatura, o todavía hay alguna duda. Si tienen dudas, por favor, pregunten. Si no, continuamos con lo que sigue. Ok. Entonces, las fechas importantes son estas que aparecen aquí. Va a haber 3 semanas de coordinación académica y salud mental, ¿cierto? No tan salud mental para mí, pero por lo menos coordinación académica. Y van a haber 2 feriados importantes, que son el de Navidad y Año Nuevo. O sea, 2 semanas que yo considero como feriado, como semana importante, en donde la carga de tareas va a disminuir un poco, ¿ya? Y vamos a terminar el semestre quizás dentro de las 12 semanas, perdón, de las 15 semanas, porque en el fondo son 16 semanas de semestre. De esas 16 semanas, menos las 3 de coordinación pedagógica, son 13 semanas que podríamos, entre comillas, hacer algo, actividades síncronas, y de esas ya pasamos una. Por lo tanto, en el fondo nos quedan 12 semanas, quizás vamos a usar solamente 11. ¿Okay? De las tareas, bueno, en general vamos a tratar de que el límite sea hasta las 23 horas del día indicado. Por ejemplo, si el día 23 de octubre, entonces el 23 de octubre hasta las 23:59 es el plazo, generalmente. En caso de los videos, por ejemplo, y de la entrega de las evaluaciones de los videos. Si tienen algún problema para la entrega de las tareas, por favor, hágalo saber con antelación. Y no 2 o 3 días después o una semana después. ¿Ya? El semestre anterior, en otra asignatura, varios chicos se quejaban un poco de que había una lentitud para responder por parte de los profesores, pero es difícil para uno responder con cierta rapidez cuando tampoco hay una comunicación fluida. Entonces, no dejen todo a última hora, es el fondo. ¿Ya? Y por favor, hagan las tareas ustedes mismos, participen de la asignatura. Yo sé que hoy en día es fácil a lo mejor que alguien más venga y haga la tarea, porque nadie va a cerciorarse o a corroborar que realmente son ustedes los que están haciendo las cosas, pero eso los perjudica a ustedes mismos.
ustedes están aquí porque se están formando y quieren, en el fondo, tomar las herramientas para poder ejercer como profesionales ingenieros en el futuro, como un ingeniero electricista o un ingeniero electrónico, no sé. Y para eso necesitan aprender, para no dar el jugo, ¿cierto? Como uno dice más adelante. Ocupen ese tiempo ahora, ¿sí? Ahora es cuando. Bueno, esto tal vez no va a aplicar tanto para este semestre. Esto es más pensado en temas quizá presenciales. Pero sí, lo que sí es importante es que por favor se ayuden entre ustedes. Yo sé que para muy pocos quizás es una asignatura que es fácil de comprender, pero para aquellos que lo puedan comprender les pido que ayuden a sus compañeros. Si encontraron algún video en YouTube que explica mucho mejor de lo que yo les estoy entregando la información, entonces compártanlo, no hay problema. No estamos solo en este universo y como dice ese proverbio africano, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. La idea es que nosotros no vayamos tan rápido, pero lleguemos lejos, ¿sí? Bueno, esto ya lo conversamos un poco y insisto, es responsabilidad de ustedes cumplir con las tareas y aprender. Seamos proactivos y amables. Es el otro libro que aparece aquí, el de aplicaciones de electromagnetismo, que es el que creo que lo había subido. Si no, voy a revisar de nuevo la plataforma. Y por qué, este es mi fundamento de por qué hay tantas actividades que son videos o sea, videos, que no solamente videos, sino que videos explicativos de ciertas cosas por parte de ustedes y además evaluación de ustedes con ustedes. Y es porque está de cierta forma demostrado que cuando queremos tener una probabilidad de aprendizaje alta, eso se logra cuando nosotros nos metemos en el tema y tenemos métodos de participación activa. Eso significa, por ejemplo, que si todas las clases fueran como lo que estamos haciendo ahora, en que yo hablo y ustedes de alguna forma escuchan, la probabilidad de que ustedes logren captar esa información es de apenas del 5%. Y si a eso le sumamos cosas demostrativas, como por ejemplo a veces los laboratorios, que alguien lleva algo a la sala y demuestra un cierto fenómeno, no sé, con un imán, con un electroimán, enciende el electroimán y ven que ese imán toma un metal, qué sé yo. Esas cosas, ok, ayudan un poco a la comprensión, pero donde con el mismo esfuerzo logramos casi un 100% de probabilidades de aprendizaje cuando ustedes mismos se ponen en los zapatos de enseñarle a otros. Y eso es lo que quiero de alguna forma que logren, o por lo menos esto, el 75%, para que ese entendimiento de cosas tan abstractas y complicadas como lo son los campos electromagnéticos, lo puedan hacer con un esfuerzo quizás menor de lo que necesitarían si solamente nos dedicamos a resolver ejercicios. Bueno, eso es por ahora para esta parte de la presentación. No sé si quieren hacer algún comentario o pregunta. Les doy 5 minutos para que se acomoden de nuevo en el asiento donde estén. Quizás tomen un poco de agua. Y vamos a continuar luego con la otra parte. Si tienen preguntas, por favor, pido que las hagan ahora. O a lo mejor un comentario. ¿Qué piensan? Si ven que es mucha carga o piensan que está muy fácil, que lo haga más difícil. Yo, profesor, tengo una duda. ¿Sí? A lo mejor lo voy a explicar más adelante igual, pero el tema de los videos, el cómo va a ser solamente, eso es lo único que tengo duda. Ok, bueno, el tema de los videos, dame un segundo. Ya. El tema de los videos pasa así. Ustedes van a formar equipos de trabajo, ¿cierto? No sé si ya vieron, o si es que estoy un poco confundido con la asignatura, pero si es que ya le entregué esta nómina de quienes conforman los equipos de trabajo. Sí, profesor, ya lo mandó. Ya la compartí, ok. Entonces, cada equipo de trabajo, cada grupo de trabajo en cierto tema va a hacer un video de lo que se les pida. En una ocasión se les va a pedir, por ejemplo,
El primer video es de operaciones con vectores, sistema de coordenadas y operaciones del y operadores del y de campo. Por ahora a lo mejor no saben de qué es lo que es, pero esto lo vamos a conversar en un momento. Yo les voy a mostrar cómo es el asunto y ustedes van a tomar el SADICU, por ejemplo, revisar estos capítulos y ver, esta es la parte que hablan sobre los operadores del. Entonces, enfoquémonos aquí, 2 páginas, 2 o 3 páginas, la mayoría, bueno, aquí se ven como que son hartas a veces páginas, pero es porque es un material que es paso a paso, ¿sí? Que tiene ciertas demostraciones y varios ejercicios. Ustedes pueden tomar uno y tienen 20 minutos para hacer el video y en esos 20 minutos tienen que, de forma equitativa, colaborar todos. Entonces, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, en el equipo 1, ¿sí? En el primer caso ellos van a hacer un video, van a hacer videos de los operadores de esas 3 cosas que hablamos, ¿cierto? De las operaciones con vectores, explicar de qué se trata las operaciones con vectores, qué tipo de sistema de coordenadas hay, qué sé yo. Ahí ustedes vean qué es lo que quieren explicar. ¿Ya? No es... a ver, ¿cómo les explico? Y cómo se evalúan estos videos es básicamente con esta rúbrica de evaluación, con esta planilla de evaluación. Y en el fondo ustedes van a ver que, a lo mejor más grande, que primero todos los integrantes tienen que participar de forma equitativa, entonces para el que esté evaluando va a venir y decir, ok, todos participan, sí. Esto, ustedes nos van a usar esta planilla quizás para evaluar, porque se va a subir un quiz o un formulario en el fondo al Teams. Entonces ustedes van a evaluar a través de ese formulario. Pero yo cuando tome esto voy a, en el fondo, entregar, voy a llenar esta tabla a partir de los puntajes que ustedes van asignando aquí a cada uno de los grupos que les corresponda evaluar en cada actividad. Pero en el fondo se van a basar en estos criterios, que van a estar explícitos en cada uno de los formularios o de los quiz. En el fondo, si ven, dice que se apoyan con material audiovisual, que el material tiene un orden secuencial lógico y que explican los temas indicados. En el fondo, si ustedes se les pide explicar estos 3 temas y solamente explican estos 2 y se olvidan de hablar del operador del dentro de los 20 minutos, entonces aquí esta no logra, por lo tanto, aquí ustedes van a tener una planilla que tiene 3 o 5 puntos. Entonces dice, ok, 1 o 0 en el fondo, porque no aplicaron ninguno, son 0 estrellitas. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar eso, voy a decir, ok, participaron todos, sí, apoya con material audiovisual, sí, dijeron, el material tiene un orden lógico y la persona encontró que no, y le pone, no sé, de 5 pone 3, entonces serían 3 dividido 5, y si no explica todos los temas, entonces un 0. ¿Sí? Cuando yo revise, voy a ver que, por ejemplo, Brian Barrera, supongamos que Brian no revisó. Ya no estoy poniendo un nombre aleatorio. Supongamos que él se olvidó y no revisó, por lo tanto, él no va a entregar puntaje aquí. Eso significa que cuando yo vaya aquí a las notas, voy a buscar la nota que le asignaron a ese grupo, que se le asignó a ese grupo, va a estar para los 3 integrantes excepto Brian. ¿Por qué? Porque es injusto, en este caso, que el grupo que sí revisó no tenga nota. Por lo tanto, a la persona que se le olvidó o que no revisó a otro grupo, tampoco se merece tener una nota. No sé si me explico con eso. En el fondo es una forma de determinar cumplimiento y como ven, qué tan la calidad de la información no está evaluada. Solo el orden, solo que esté allí, pero no la calidad, porque no todos tenemos las mismas habilidades quizás para explicar o para interiorizarnos de un tema. Pero más de alguno de ustedes sí. Y para el que lea y diga, oye, ¿sabes qué? Fulanito de tal, supongamos que Matías Fernández dijo, explicó algo súper bien. Entonces, y no sé, alguien más lo evaluó y dijo, oye, Matías, encuentro que Matías hizo el grupo de Matías, no solo Matías, sino que el grupo de Matías hizo un buen grupo 5, ¿cierto? El grupo 5 hizo una buena explicación de un tema X.
Por lo tanto, a lo mejor lo puede escribir en el grupo y decir, vean el video porque está bastante interesante. Lo puede compartir en las publicaciones del Teams y así todos podemos ver y de alguna forma algo que yo no expliqué, quizás razonablemente, el grupo 5 sí lo logró hacer y con eso ahora entendemos todos mejor. Y a eso me refiero con el proverbio de si queremos llegar lejos podemos ir todos juntos, en el fondo. No sé si me explico un poco con el tema de las evaluaciones de los videos. Sí, profesor. Igual tengo otra duda acompañada de esa. Ok, cuéntame. Que, por ejemplo, el tema de evaluación uno evalúa a otro grupo, pero por decirlo amable, alguien aburrido, por ejemplo, puede evaluar con puro uno a un grupo. ¿Eso alteraría mucho la nota al final o cómo es ese tema? Bueno, primero vamos a partir por el hecho de que todos somos honestos y somos, si de cierta forma, estamos haciendo esto a conciencia. Entonces, si yo quiero y coloco, voy a anotar, por ejemplo, que hay un grupo en particular que tiene una desviación. ¿Ya? Por eso que cada grupo va a tener al menos cuatro evaluaciones. Porque las evaluaciones son individuales, no son en grupo. Por ejemplo, si yo fuese parte de un grupo de trabajo, a mí me tocaría evaluar a otro grupo, pero como persona, no como equipo. Entonces, aquí, por ejemplo, el grupo 1, Brian va a tener que evaluar al grupo 2. Por separado, Javier va a tener que evaluar al grupo 2. Por separado, Ignacio evalúa al grupo 2 y Brian, el otro Brian, evalúa bueno, Brian y Brian, sí, evalúa al grupo 2. Entonces son 4 notas, 4 puntajes que va a obtener ese grupo en particular. Y yo voy a saber porque esa actividad en sí es individual. Y es para de una forma corroborar que ustedes están mirando los videos. Lo mismo que el quiz formativo. El quiz formativo no evalúa calidad, sino que evalúa cumplimiento, que lo estén haciendo. Y si ustedes lo hacen al lote, bueno, después cuando vayan a la prueba se van a dar cuenta que debiesen haberlo hecho más seriamente, porque las preguntas que aparecen en el quiz formativo algunas de ellas están en la prueba de revisión de final de ciclo. Entonces yo parto de la premisa de que todos estamos aquí, somos personas serias y queremos aprender. ¿Stevens? Sí, profesor, quería sacarle un poco de esto. Volviendo un poco a lo de atrás, usted dijo que estas clases síncronas. ¿Sí? Entiendo entonces que mañana no habría clase, o sea, no habría reunión, ¿o no? ¿Es eso correcto? Sí, correcto. En Entonces caso, bueno, mañana si es que hay cosas que queden todavía pendientes se van a tratar, pero generalmente las sesiones síncronas van a ser los martes a las 3:30, a menos que ustedes prefieran que sean los miércoles. Eso lo dejo a decisión, digamos, de grupo, del grupo de asignatura. Pero sí, no es necesario que sean las 2 sesiones porque ustedes necesitan tiempo igual para poder trabajar en sus actividades grupales. Sí, entiendo. Entonces, al término de esta sesión, quedaría definido si mañana queda otra reunión, ¿cierto? Sí. Ya, gracias. Manuel. Profesor, una consulta. Creo que este documento que está mostrando ahora, la de evaluaciones para, no está en el Teams, en el Excel. Ya. Ya, entonces tengo que actualizar el documento en el Teams. Gracias. Y gracias por la acotación. Sí tienen que avisarme, o sea, eso está bien. Muy bien. Ok, entonces espero que haya quedado más o menos claro. Yo sé que a lo mejor de principio un poco engorroso, pero no sé, es la estrategia que se me ocurrió probar, aplicar este semestre para poder mejorar esas probabilidades de éxito de adquisición de conocimiento. Es más trabajo, pero bueno, para usted y para mí es mucho más trabajo, pero creo que es más eficiente. Espero que sea más eficiente. Ok, entonces, si no hay más preguntas sobre los temas administrativos, me gustaría
Bueno, antes de eso, quiero preguntarles si es que, cómo estamos con el tiempo, si prefieren que lo dejamos aquí y mañana seguimos con la otra parte, porque como esta semana no tienen actividades grupales mayores, entonces podríamos dividir esta sesión en dos partes, sin problema. ¿Sí, Stevens? Yo por mi parte, profe, no tengo problema en seguir. Ok. ¿Alguien más que quiera decir algo? Si quiere, bueno, el video va a estar en la plataforma, así que no lo pueden ver más adelante. Pero para que no sea un video tan extenso. Profe, yo no tengo problema ni en seguir ni en tener la clase mañana. Se supone que si seguimos ahora, la clase de la próxima de esta semana no va, ¿o no? Claro, si seguimos ahora, terminamos esta semana. Ya, entonces vamos a continuar. Espero que esto no debiese tomar más de 30 minutos adicionales, espero. Ok, entonces vamos ahora a continuar con lo... Vamos a empezar en realidad con los temas ya en sí de la asignatura, y esta asignatura, como les decía, va a un poco a mostrarnos de qué se trata este tema de los campos electromagnéticos. Ustedes creo que ya pasaron por una asignatura de física en donde vieron electromagnetismo, perdón, donde vieron no electromagnetismo, sino que todo lo referente a campo eléctrico, y este vendría siendo prácticamente un complemento a lo que ustedes ya vieron, y es de gran importancia porque no solamente les va a afectar a aquellas personas, a los colegas que aquí presentes que quieran ver temas de sistemas de comunicaciones, sino que también para aquellos que quieren trabajar con temas de electrónica de potencia. Por ejemplo, un transformador, para poder optimizar, diseñar o modificar un transformador, es necesario aplicar ciertos aspectos de lo que refiere a campo electromagnético, o lo que nos refiere un poco a esta asignatura. ¿Cómo y dónde aplicamos este tema? Básicamente lo vemos todos los días en la radio, o sea, no lo vemos, pero está aplicado en los temas de radio, en nuestros celulares, en la Wi-Fi, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con campo electromagnético. Y básicamente lo primordial en este tema es que existe un espectro electromagnético. En el fondo, lo que nosotros vamos a considerar que hay un mar de ondas ¿sí? electromagnéticas, un campo, ¿sí? Un éter, se le llamaba antiguamente, que ocupa todo el vacío, no solamente el vacío, sino que también parte de, interacciona con la materia también, pero que está en todos lados. Nosotros estamos sumergidos prácticamente en ello, y que se va a caracterizar por la frecuencia de esa onda. Nosotros estamos rodeados de muchas de ellas, infinitas. Cada una de ellas va a tener ciertas propiedades y va a interactuar, dependiendo de la longitud de onda que tenga, va a interactuar con ciertos tamaños de objetos. Entonces, y cada una de esas longitudes de onda nos va a entregar ciertas propiedades que nos va a permitir crear o no ciertas aplicaciones. Por ejemplo, lo más común es hablar de las ondas de radio. Esas ondas de radio son parte del campo electromagnético, parte de este espectro electromagnético. También por otra parte tenemos el espectro de la luz visible, ¿cierto? Eso es algo común en general para las personas, pero esa pequeña parte que está aquí del espectro electromagnético es lo que nosotros conocemos como espectro visible, y es lo que nos permite la reflexión. Hay un tema de reflexión, que es lo que nosotros nos permite ver cuando no hay reflexión, o cuando hay ausencia de esa parte del espectro, es cuando no podemos ver. Y donde hay eso es cuando hay oscuridad. Por ejemplo, si nosotros nos adentramos en una caverna o en una cueva, tal vez no vamos a tener presencia de esas longitudes de onda, y por lo tanto
no vamos a poder ver. O sea, si nosotros nos vemos teniendo los ojos abiertos y estando en buenas condiciones, quiere decir que hay ausencia de esa longitud de onda, o hay algún elemento que está absorbiendo esa longitud de onda. ¿Ya? Entonces, la longitud de onda de este campo electromagnético está en todo el medio, y incluso antiguamente se le llamaba éter, algo que no siempre podemos palpar. La longitud de onda visible las podemos ver al menos bajo ciertas condiciones, pero no así los rayos X, no así las ondas microondas. ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad vamos a tratar de entender qué es el espectro, qué es el electromagnetismo, qué es el espectro electromagnético, y vamos a conversar sobre unos temas o conceptos fundamentales de onda, por lo menos. Entonces, en el fondo, el electromagnetismo es la rama de las ciencias que estudia las fuerzas que ocurren alrededor de cargas eléctricamente, o sea, de carga eléctrica, y la relación que hay entre dichas fuerzas. Básicamente, nosotros vamos a distinguirlo de las otras fuerzas fundamentales, que son la gravitacional, la nuclear débil y la nuclear fuerte o nuclear firme. Y como les decía, es importante que entendamos un poco de los temas de electromagnetismo, porque es el tópico que va a cohesionar temas entre la electricidad y la electrónica. ¿Ya? No me gustaría que al final del semestre sepamos solamente resolver ejercicios matemáticos, sino que entendamos los fenómenos. Entonces, en el fondo, el electromagnetismo, como les decía antes, son las ondas de radio, tiene que ver con los imanes y las cargas eléctricas, ¿cierto? Tiene que ver con la luz, con el espectro visible, con la luz infrarroja, con la luz ultravioleta, tiene que ver con los rayos X. Y una de las principales, digamos, manifestaciones de los temas energéticos que relacionan a los campos electromagnéticos son los rayos. Entonces, en un rayo tenemos luz, tenemos ondas de radio, tenemos en el fondo carga eléctrica. Es un rayo una fiel representación de la disipación de energía también en una parte de la atmósfera. ¿Sí? ¿Qué es lo que no es el electromagnetismo? Todo lo que tenga que ver con ondas de sonido. O sea, en el fondo hablamos de onda electromagnética, pero no confundir con el sonido. Es decir, el sonido viene por la vibración de las moléculas que hay en un cierto medio, pero no tiene que ver con el electromagnetismo. La gravedad tampoco tiene que ver. El tema de gravitacional es otro fenómeno. Y tampoco tiene que ver con vibraciones mecánicas, como lo es las ondas que hay en el agua. Hay analogías, claramente, sí las hay, y podemos interpretar ciertos fenómenos a partir de ciertas visualizaciones, porque en el fondo son ondas, pero tienen otra connotación física, tienen otra relevancia física. Por lo tanto, podemos aprender de ellas, pero no hay que confundirlas porque no se aplican al 100%, tienen ciertas analogías nada más. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos ver este tema cuando hay carga estática? Entonces, si nosotros podemos cargar la estática de nuestro cuerpo, a lo mejor aquí no, porque tenemos en esta ciudad, en Antofagasta, no, porque hay una humedad ambiental bastante grande y las descargas eléctricas son frecuentes, ni siquiera las alcanzamos a percibir. Pero podríamos nosotros cargar nuestros cuerpos estáticamente, tomar todos esos campos electromagnéticos que están a nuestro alrededor a partir de ciertas interacciones y cambiar nuestras propiedades físicas, como lo hace el perrito ahí de la imagen. Vuelvo a insistir, el espectro electromagnético en el fondo son varias longitudes de onda que o sea, son ondas que están aquí en el espacio, que cubre cierto espacio no visible o bien también visible, que en general pueden ser emitidos, por ejemplo, por el Sol, o pueden ser emitidos por otra estrella o por cualquier cuerpo que
que emita radiación. Entonces, en el fondo, todos los cuerpos emiten radiación, pero hay de distintas clases. Por ejemplo, nosotros per se emitimos radiación infrarroja, porque nosotros mismos generamos calor, ¿cierto? Entonces, en el fondo, una de las formas de emisión de calor es a través de la radiación infrarroja. No obstante, si, por ejemplo, el Sol emite una amplia gama de longitudes de onda, y cada una de esas longitudes de onda va a interactuar con ciertos niveles de tamaño de moléculas, por ejemplo, o sea, de tamaño físico. Por ejemplo, los rayos X generalmente interactúan a nivel de átomo, y los rayos gamma a nivel del núcleo atómico. En los ultravioletas a nivel molecular, y por eso que, por ejemplo, este rango de longitudes de onda son bastante peligrosos, al menos para los seres vivos, porque son capaces de interactuar con las moléculas y destruirlas y cambiar ciertos patrones de ellas. ¿Y cómo sabemos este tema de la energía? Bueno, el tema es que como la interacción entre longitud de onda y molécula tiene que ver con la longitud de onda, ¿cierto? De esta parte del espectro completo, pero la energía viene dada por esta ecuación, que en el fondo es hc sobre lambda, que es la constante de Planck, por la longitud, por la velocidad en el vacío, dividido sobre la longitud de onda. Entonces, en el fondo, y la frecuencia tiene que ver un poco con la velocidad en el vacío y esa longitud de onda, y la energía también está asociada. Entonces, vamos a ver que a mayor frecuencia, mayor energía, ¿sí? Es decir, mientras la longitud de onda va disminuyendo, esta parte del espectro va a tomar mayor energía y por lo tanto va a ser capaz de destruir enlaces atómicos, cosa que para poder lograrlo se necesita bastante energía. Por ejemplo, desde el punto de vista del espectro visible, un paquete de fotones que vienen en el espectro infrarrojo va a tener menos energía que un paquete de fotones que viene en el espectro ultravioleta. Entonces, como pueden ver en esta otra imagen, a medida que aumenta la frecuencia, también aumenta la temperatura del elemento que emite, ¿cierto? Si nosotros trabajáramos como si fuera un cuerpo negro, la longitud de onda va a disminuir y claramente, como les decía, al aumentar la frecuencia, aumenta la energía y eso va a significar que vamos a tener distintas aplicaciones. Claramente cuando nosotros vamos al médico y nos sacamos una radiografía, estamos trabajando con esa parte del espectro, estamos trabajando con máquinas de rayo X, y en el fondo esas máquinas son capaces de interactuar a nivel atómico, molecular de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si nosotros recibimos cierta cantidad de dosis, podríamos empezar a cambiar nuestra propia genética incluso. Y por eso que no es bueno hacerse tantas radiografías, por ejemplo, porque la cantidad de dosis podría ser tal que podamos empezar a presentar problemas como cáncer, ¿ya? Lo mismo pasa con el rango ultravioleta. Si nosotros nos exponemos por mucho tiempo a ciertas dosis, ciertos kilowatt-hora de ese espectro, podríamos empezar a presentar problemas porque nuestro cuerpo va a empezar a interactuar ahora de forma distinta y vamos a empezar a presentar ciertos problemas. No así, por ejemplo, con el tema de la microondas. Las microondas, las dosis son mucho más elevadas y aquí donde nosotros trabajamos generalmente, por ejemplo, bueno, aquí el ejemplo del microondas en sí por el nombre que lleva, pero también tenemos las ondas de radio, de celular. Tenemos la Wi-Fi, por ejemplo, trabajan en la misma longitud de onda que el microondas, pero en este caso actúa a nivel de
mover las moléculas de agua y las logra poner en movimiento, cosa que causen fricción, y eso hace que, por ejemplo, se caliente el agua. Ahora, hay una teoría de que tenemos tantos sistemas de comunicación en el planeta que eso también está causando que haya un incremento de la temperatura del mismo. En el fondo, el uso de los satélites y los sistemas de comunicación inalámbricos está causando que está colaborando de cierta forma con el cambio climático. No solo por la contaminación de gases de efecto invernadero, sino que estamos básicamente metiendo al planeta dentro de un microondas. Hay algunos científicos que dicen que no es la cantidad de dosis no es suficiente como para poder hablar de esa manera o llegar a esas conclusiones, pero puede que sí esté colaborando con ello. Y el campo electromagnético, en el fondo, nosotros vamos a ver luego que si nosotros hablamos de onda, vamos a ver que hay una onda que es una onda eléctrica, pero perpendicular a ella hay una onda que es magnética. Entonces, ese conjunto, ese par que no va disociado, sino que van siempre, o la gran veces van de la mano, es lo que nosotros llamamos el campo electromagnético. Son ondas que van perpendicular una a la otra y que van siempre a la mano, mientras una aumenta, la otra disminuye, quizá un poco desfasada en algunos elementos, pero en el vacío van uno a uno. Como son ondas, hay conceptos que son fundamentales de las ondas que independientes si son de un campo eléctrico o de un campo magnético, y entre ellas tenemos la longitud de onda, ¿cierto? Que en el fondo es la distancia de cresta a cresta o de cruce por cero a cruce por cero, pero desde el punto de donde se repite hasta el otro punto donde parte de nuevo el periodo, esa es la longitud de onda, ¿cierto? Es la distancia, en el fondo, que hay entre esos dos puntos. La amplitud es la variación máxima del desplazamiento, es decir, desde cero hasta donde llega a su máximo. El periodo es el tiempo que la onda tarda en recorrer una distancia, en el fondo tiene relación con la longitud de onda, ¿cierto? Ahí hay una relación. La frecuencia es básicamente el inverso del periodo. Y lo importante aquí es que independiente del tipo de onda, la frecuencia, el periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en hertz. La amplitud va a depender de la onda que estemos hablando. Y bueno, la longitud de onda es generalmente en metros, ¿sí? Eso también es independiente. Y otro elemento que tenemos que considerar es el foco, que es de dónde se origina, ¿ya? También se habla de la velocidad de desplazamiento, que en el fondo tiene que ver con la longitud de onda y el periodo, es decir, qué tan larga es la onda y cuánto tiempo se va a demorar en recorrer, ¿cierto? Eso es de velocidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos las unidades, esto de aquí es metro y esto de aquí es segundo. Y esta relación también tiene que ver con la frecuencia, básicamente 1/t. Entonces, una onda sabemos que la podemos describir matemáticamente a partir de la composición de una amplitud por un seno, ¿sí? Con un seno con un determinado ángulo en el tiempo, una frecuencia, perdón, un periodo, y un cierto desplazamiento y un desfase. Eso creo que ya lo sabíamos de antes. Lo que sí es bueno recordar que existe un número de onda angular que es K igual a 2pi sobre lambda, que hay una frecuencia angular, ¿cierto? Que existe una velocidad de fase, que lo habíamos visto anteriormente, y una velocidad de grupo. Y tenemos que, de cierta forma, reconocer que hay una diferencia entre la velocidad de fase y la velocidad de grupo, aunque parecieran ser iguales, pero no es lo mismo. En el fondo, la velocidad de grupo tiene que ver en cómo esto se mueve cada paquete de información, a diferencia de la velocidad de fase, que es cómo se desplaza en sí la longitud, cuánto avanza, la velocidad con la que avanza. Y tenemos que tener en consideración que una
una onda puede estar formada por la superposición de varias ondas, ¿cierto? Cada una con distintas frecuencias. Y si nosotros pudiésemos esta onda que está aquí en un determinado dominio del tiempo, la pudiésemos de cierta forma digregar y separar para distintas frecuencias, lograríamos ver espectros de frecuencias, cada una con una cierta amplitud o ponderación dentro de la sumatoria, dentro de esta onda original. Entonces, en el fondo, cuando nosotros hablamos de una onda, tenemos la posibilidad de digregarlo tridimensionalmente, en donde tenemos por un lado el tiempo, por otro lado la frecuencia y la amplitud. Realmente nosotros trabajamos con esta parte, ¿cierto? Con este plano, pero podríamos también verlo desde este otro plano, desde este otro punto de vista, en donde solamente tenemos amplitud, por un lado, y frecuencia. ¿Cómo generamos una onda? Bueno, podemos tener, por ejemplo, una fuente de energía, un circuito oscilador RLC, una línea de transmisión y una antena. Entonces, esta antena de alguna forma, va a empezar a generar van a haber oscilaciones, ¿cierto? Esto de aquí una fuente de energía que tiene puede ser, por ejemplo, un nivel de tensión en continua. Este circuito RLC va de alguna forma a entrar en resonancia, que hay un sistema de acople, simplemente por el tema de la ganancia, y aquí tenemos una línea de transmisión que en el fondo va a tomar esta oscilación y la va a transmitir a este dipolo, y este dipolo va a empezar a funcionar de una forma tal que vamos a empezar ahora a esta onda eléctrica, porque aquí solamente una onda eléctrica, se va a transformar a electromagnética, a radiofrecuencia, y vamos a poder emitir, ¿cierto? Una señal, y ahí estamos creando una señal electromagnética. Si nosotros tuviésemos un medio, si esta antena estuviese en un medio y esta onda, perdón, se desplazase en un medio sin pérdida, podríamos en cada parte del medio representar esta onda como una onda senoidal. No obstante, eso no es cierto. Los medios sin pérdida, el único medio sin pérdida es el vacío neto, pero aún estando en la atmósfera hay pérdida, hay interacción entre la onda y las moléculas que hay en el ambiente. Por lo tanto, al final lo que nosotros vamos a ver es una representación exponencial, o sea, podemos representar esta onda de una forma exponencial y cada cierto tramo o longitud que avancemos, la amplitud de esa onda va a ir atenuándose. Entonces, como les decía, nuestra antena, en este caso, para este ejemplo, vamos a tener en algún momento fluctuación en un sentido, en otro momento fluctuación en otro sentido, ¿cierto? Que viene saliendo del circuito de RLC, y eso va a causar que nuestro campo eléctrico, el campo eléctrico que estamos generando, se desplace de esa forma, y por lo tanto vamos a obtener un campo magnético como el que aparece aquí en rojo. Y eso va a crear el frente de onda. Entonces, ese frente de onda, en el fondo, ¿cómo sabemos cómo entendemos un frente de onda? Básicamente corresponde al lugar geométrico donde tenemos estos máximos o los valles, por ejemplo. Entonces, generalmente se representan los máximos o los valles, generalmente los máximos. Entonces, dada una onda propagándose en el espacio, los frentes de onda pueden visualizarse como se expande a lo largo del tiempo, alejándose de la fuente, y sin tocarse entre ellos. En el fondo, esto es como si fuera... en el fondo, nunca se va a alcanzar esta parte con esta, porque se están desplazando, ¿sí? Y a una velocidad constante. Entonces, básicamente, como les mostramos antes, hay a lo mejor un frente de onda circular, pero nosotros en el papel lo que vemos es la onda básicamente de esta forma. Y el frente de onda plano sería como el que aparece aquí. Y nunca las crestas se van a tocar porque llevan una velocidad de desplazamiento equivalente. Algo que hay que recordar son las propiedades de las ondas. Entre ellas está la reflexión, la refracción, difracción y el principio de superposición.
Entonces, básicamente, cuando hablamos de reflexión, es como un análogo al eco. O en este caso, un ejemplo más visual de ello es lo que sucede en un vidrio. Perdón, en un espejo. En un espejo ideal es aquel que tiene una reflexión del 100%. Y un vidrio ideal es aquel en que la reflexión es del 0 y la refracción es total y en un ángulo bastante acotado. Entonces, ¿cómo podemos ver esto gráficamente? Es así. Entonces, estos fenómenos de refracción y reflexión se producen cuando el haz de luz, o sea, no solamente el haz de luz, sino que la onda, el frente de onda, esto viene así acá, el frente de onda viene así, y va a pasar de un medio a otro. Entonces, ese medio tiene un coeficiente de refracción distinto. Entonces, cuando son coeficientes de refracción distintos, va a pasar que si este frente de onda viene con un ángulo a partir de la perpendicular, ese ángulo se va a desviar un poquito quizás, porque tiene un distinto coeficiente de refracción. Entonces, el rayo refractado o el frente de onda refractado va a tener un ángulo distinto al de incidencia. Y hay un ángulo crítico, el ángulo de Bristol, en donde no hay ni reflexión ni refracción. Entonces aquí va a pasar que se habla a veces de la onda absorbida en la interfaz, pero en el fondo hay una propagación de esa onda a través de esta interfaz. Y hay algunos estudios, muy poco en realidad, estudios de propagación de onda entre la interfaz tierra y aire. Entonces en el fondo nosotros podríamos transmitir cierta onda electromagnética en la superficie en la capa, ¿cierto? Entre la Tierra y la atmósfera. Y el otro fenómeno que hay es de reflexión. Puede haber reflexión interna total, en donde en el fondo todo el frente de onda se refleja como si fuera un vidrio ideal, así como también puede haber reflexión parcial. En el fondo, generalmente, por ejemplo, en un vidrio, la reflexión existe, la refracción no es 100%, por lo tanto no todo pasa, siempre hay una leve reflexión. Por lo tanto, este rayo, esta frente de onda que va en esta dirección, cierta amplitud va a pasar y cierta otra amplitud se va a reflejar. ¿Ya? Y por eso que nosotros con ciertos vidrios podemos a veces vernos nosotros mismos reflejados, ¿cierto?, en ese vidrio, pero además ver que viene desde el otro lado. Porque del otro lado también viene una cierta amplitud que pasa, pero también hay una reflexión hacia acá, hacia nosotros, de vuelta. Entonces, la refracción, como les decía, por ejemplo, si tenemos un haz de luz, lo podemos nosotros comprobar en un laboratorio fácilmente, es visual. Y básicamente lo que va a pasar es que si tenemos índices de refracción distintos, en medios distintos, la tasa de las velocidades de propagación se debe mantener. Por lo tanto, aquí hay una ley llamada la ley de Snell-Descartes, que nos dice que el seno de los ángulos es proporcional a la proporción entre las velocidades y además a la proporción entre los índices de refracción. Entonces aquí hay una pequeña animación de cómo se ve esto en el frente de onda. Entonces tenemos nuestra onda, acuérdense que esto aquí son peaks, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos aquí esta es la sinoidal, si la miráramos como de costado, entonces va a llegar a una interfaz. Por ejemplo, esto puede ser aire y esto vidrio, se llega con un cierto ángulo y se desvía de ese ángulo. Y el ejemplo más visual de esto es el típico vaso con agua en donde uno pone un lápiz y ve que el lápiz cambia de forma, o se deforma un poco, o también hay otros ejemplos bien bastante cómicos donde una persona pareciera no tener cabeza, ¿cierto? O que la cabeza está en otro lado, porque las densidades, en el fondo, los índices de refracción cambian entre los dos medios distintos. El tema de la difracción, a partir de la difracción de una onda, nosotros podríamos crear ondas cilíndricas a partir de un frente plano. Un frente plano, por ejemplo, podría ser esta misma onda cilíndrica, pero tan lejos.
que no alcanzamos a distinguir la curvatura. Entonces, en el fondo esto podría ser una onda, un frente de onda cilíndrico, pero que está tan lejos de la fuente que no alcanzamos a percibir la curvatura. Pero se puede volver a crear otro frente de onda cilíndrico si nosotros colocamos una pequeña hendidura o un medio donde hay una hendidura. Por ejemplo, podría ser si tenemos muralla y ponemos una puerta. Si tenemos muralla, viene el frente de onda y aquí hay una pequeña puerta, una compuerta, y aquí se vuelve a producir ese frente de onda cilíndrico. Como les decía, las ondas por sí se aplica el fenómeno de superposiciones, por lo tanto la sumatoria de la onda nos va a construir o sea, la sumatoria de ondas de distintas frecuencias nos va a permitir construir una onda compuesta, y en el fondo esta superposición puede ser destructiva, y en el fondo destructiva significa que tienen distintas fases. Por ejemplo, si tuviese dos ondas desfasadas en 180 con la misma amplitud y la misma frecuencia, obtendríamos nada, cero, y este es una analogía de esto, que no es desde el punto de vista electromagnético, pero son los canceladores de ruido. No sé si han visto estos audífonos canceladores de ruido, que son activos. Entonces tienen un micrófono y lo que hacen es escuchar el ruido ambiente y generan una onda totalmente opuesta a la del ruido, y por lo tanto nuestro oído no escucha ese ruido a pesar de que existe fuera en el medio en general. También podrían ser ondas, o sea, interferencias constructivas, en donde se suman estas amplitudes. Y un ejemplo de esto es cuando tenemos en el océano, ¿cierto?, distintas olas, y puede venir una ola que es un poco menor, pero que con mayor velocidad, y se suma a una ola que es más lenta, un poco más grande, y de repente aparece una ola mucho más grande. Esa es interferencia constructiva. Bueno, eso es lo que quería que, de forma genérica o rápida, conversar hoy, para que poner en contexto lo que viene más adelante. Y lo importante es que esto nosotros lo vamos a trabajar y vamos a entender un poco de esto a través de las ecuaciones de Maxwell y de las relaciones constituyentes, y vamos a empezar a un poco a adentrarnos en los temas de electrostática, magnetostática y dinámica y aplicaciones. Creo que un poco esto ya debiesen conocerlo, si no me equivoco. Si es así, por favor, díganlo. Y lo que sí espero que logremos comprender un poco de qué se tratan estas famosas ecuaciones de Maxwell, y en particular qué tienen que ver las relaciones constituyentes con los materiales y con las aplicaciones que van a ver quizás más adelante en la carrera. Lo que queda para la actividad asíncrona para ustedes, en el fondo ya debiesen haber visto los videos que están aquí, pero les pido que los vuelvan a ver, a lo mejor van a tener otra percepción, y responden el quiz, no se olviden, hagan los equipos. Voy a volver a abrir estas actividades. Este video es bastante interesante, bastante divertido por lo demás. Véanlo, se lo recomiendo no solo para la asignatura, sino que como cultura general tal vez. Y lo interesante de aquí es lo que va a aparecer, estas cuatro relaciones, ¿cierto? Estas cuatro ecuaciones. Gauss, Faraday, Ampère y Maxwell, que creo que son nombres que ya debiesen estar en su subconsciente. Y que son temas que vamos a trabajar más adelante. Bien, no sé si tienen consultas o comentarios. Con eso finalizamos esta sesión.
Brian, cuéntanos. Profesor, yo le quería hacer una consulta. Era con respecto a lo de los grupos. ¿Se le tiene que mandar un correo con el acta y tienen que cumplir algún rol específico que tenga que ver, que tenga que decir ahí o algo así? ¿O simplemente un acta que se conformó el grupo y todo? ¿Hay una actividad para ello? O debiese haber una actividad para ello. No sé si está abierta o no. Voy a revisar ahora. Pero hay una actividad para el cumplimiento de eso. Me refiero a una tarea en el Teams. Oh, esto no es, perdón. A ver, dame un segundo. Ok. Aquí hay una actividad en el Teams que es conformar equipos de trabajo. Y en esta actividad debiese estar, a ver si pongo vista, no sé si alcanzan a ver. Ajá, eso es lo que me refería yo antes. Que aquí debiese aparecer una imagen, no un texto. Ok. Bueno, aquí está la imagen, ¿no? Ok. En esta actividad es donde está el acta de constitución de equipo y en el fondo espero que se refieran un poco a esta acta para poder hacer... O sea, en el fondo la idea es que respondan a esta actividad para la constitución de equipo. José Luis. Hola, profe. ¿Me escucha? Sí. El quiz que colocó al final de la presentación es el que mandó usted el fin de semana, ¿o no? ¿O es otro aparte? Es otro aparte. Ya, ¿y eso se sube al Moodle o acá al Teams? Teams. ¿Y ya está subido o no? Eso voy a revisar. ¿Ya? Ya, gracias. Bueno, no sé si, disculpa, no sé si respondí a la pregunta anterior de tu colega anterior. Sí, profe, sí me quedó claro, muchas gracias. Es que no te había escuchado. Ok. Bueno, respondiendo, en un momento, Hans, voy a ver, respondiendo a José Luis. Aquí tenemos el quiz formativo. Claro, falta el quiz sumativo de esta semana. Tengo que habilitarlo. Sí. Están solamente estas actividades que no deben haber aparecido tal vez aún en el portal. Ok. Hans, ¿iba a preguntar algo? Sí, con respecto a la formación de equipos, ahí sale políticas de... Ay, se me fue el... ¿El funcionamiento? Sí. ¿Qué se supone que tenemos que plantear en ese ítem o en... Comprendo la pregunta. Bueno, la idea es que aquí, por ejemplo, puedan ustedes decidir qué va a pasar. Primero, en qué horarios van a trabajar. Si van a juntarse tal día, tal hora, no sé, los días miércoles a las 7 de la tarde. ¿Por qué medios lo van a hacer? Si se van a juntar a través del Teams o van a usar el WhatsApp o, no sé, Discord. ¿Ya? Ok. Esas son parte de cómo, en el fondo, cómo van a funcionar ustedes como equipo. ¿Qué pasa si alguien no entrega, o sea, cómo se van a dividir? Por ejemplo, ¿cómo se van a dividir los trabajos? ¿Se van a juntar siempre, van a avanzar siempre juntos? ¿O van a hacer primero una reunión donde van a separar las actividades, cada uno hace una parte, y después se van a designar, por ejemplo, ya un día después, se van a designar un tiempo? ¿Para qué? Por ejemplo, un día después se vuelvan a juntar para empezar a congregar esas actividades que separaron en una sola para poder hacer la entrega. O sea, esa es una forma de funcionar. O siempre van a trabajar juntos, siempre se van a juntar y todo lo que van haciendo lo van haciendo todo juntos. Eso lo deciden ustedes al acomodo de cada uno, pero lo ideal es que esté descrito allí para que en el momento de que haya algún inconveniente, yo poder tener las herramientas para poder tomar decisiones
y decir, mire, ustedes acordaron hacer esto, ¿por qué no lo están cumpliendo? En caso de que hubiese un problema. Si todos somos conscientes y trabajamos en conjunto, esas políticas de funcionamiento van a ser solo por un tema organizacional y no para debatir bajo un cierto conflicto. Ok. ¿Me Gracias. explico con eso? Sí. Ok. Bien. ¿Hay alguna otra consulta o comentario que quieran hacer? Sí, aprovechando que... Perdón. Dime. Bueno, si pudiera ver bien las fechas, lo que le había mencionado antes, lo del... que no me... A ver, ahí sale... Claro, porque ahí sale el video revisión el 29, perdón. pero la fecha de entrega del trabajo grupal, ¿o no? A ver, Sí, evaluación. la evaluación por par está el 26 y esto está el 29. No, entonces está bien. No, yo me fijé mal, entonces, perdón. Está al revés. La evaluación por pares tiene que estar después del video. Bien, ¿hay alguna otra consulta o acotación? Ok, entonces, si no es el caso, terminamos la sesión por hoy y le agradezco sus consultas y comentarios. Y cuando vean algo extraño, por favor, háganlo saber a través del Teams. Que tengan una buena semana y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Chao, profe.